Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Quién volvió? Volví. Volvió papi. Papito. No, Suena raro igual, ¿eh? Sí, Yo, porque- fuera de contexto, Porque no saben por qué me lo dicen, Ah, entonces el que Que lo no, ve se, dice... no se pongan "Che, una está-". pastilla si van a empezar un programa. Queda mal, ¿no? Queda raro. Pero viste que bien olés a refresco. El refresco te salva. ¿Qué onda esto? Me Estás gusta... despeinada. ¿Qué pasó? ¿No hubo planchita Winco hoy? Hoy Winco no me llegó. Me gusta que la gente ya está poniendo qué bueno que volvió el pelado. Vamos. Sí. ¿Qué éramos? ¿Un decorado nosotras? Porque leí muchos mensajes el otro día que Ah, pensé que decía... ibas a decir ley. No, leí Leí. que no vuelva, que las chicas están espectacular. Estamos muy bien. Dudé hoy en venir, Amiga, pero como venía Paufa, dije, esta no me la pierdo. posta que si tuviese que elegir un sobrenombre. Chaufa. 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 Chau fan. Chaufa. Leida. Chaucha es bueno. Chaucha es bueno. Me gusta todo lo que sea con EH o con. Tipo Pocho. Oye, si tuvieses ¿Cómo te que dicen? ponerte otro sobrenombre. Y yo soy muy pocho, no sé. No, bueno. Yo le digo de otra Sí, manera. verdad, ya ni ya dice ni de otra le manera dice que manera. no quiero que lo... No, ¿Que lo digamos? Todos tienen que Que lo mandar un digan. mensaje de cómo yo le digo. A nadie le importa. Mal. ¿Cómo yo ¿Cómo le digo? gustarían decirle Puede a vos? dar. Ay, sí, no sé qué son el pelo. Es un tipo de árbol. Sí. Ah. Bueno, tuvieron... Aparte, ¿sabes lo que me mata? Que recién salió Adriana Salgueiro, persona que ya es amiga, porque Yo la le dije, saludo con un "Amiga, abrazo. Adriana. Yo le dije señora con aura, le dije. Amiga y te miró como diciendo, ¿vos eras? Sí, bueno. No, me Está bien, abrazó no pretendo fuerte, que me fuerte con recuerde. cariño. Potra con un vestido rojo y yo que no sé dónde poner el pelo, ¿no? Pero, Pero Adriana está sabe- bien. Oh. Che, qué lindo está el estudio, ¿eh? Ya. La Extraña, gente, sí, ¿no? la gente de Dos Reyes Stream, No te olvides del- Los Reyes de Stream, Inc. Inc. Está cada día más lindo este estudio, ¿eh? ¿Viste? Como sí, la ustedes. están Van poniendo, mejorando. están poniendo la Billu. Están poniendo la Billu Le pusieron la para que fila. esto, Sí. para que la rompamos todos. Che, bueno, hoy tenemos a Paufa. ¿Quién es Paufa? A ver, presentala. ¿Quién es? Hay un video, Lean, no, que hay un video para presentar a Paufa. Yo tengo, ¿Lo No tenés estamos ahí yo a tengo, mano? organizando. yo tengo muchas cosas. Lean, ¿estás ahí? Eh, No sé, cuando yo digo Lean, ¿estás ahí? Yo no veo nada. No Hay- entiendo si está, si no está. Sí, está, siempre Está, Aunque Bueno, no lo veamos, es como el sol. Bueno, Paufa es Lean actriz, siempre es está. comediante, es coach de improvisación, ¿te hace puedo- entrenamiento creativo. Sí, eh, todo eso. Sí, muchas Pará, cosas. Además es psicóloga. Sí. O sea, que no es. No. Además. Como, además. ¿Qué más? ¿En serio? ¿Qué más querés? Y yo quiero saber si en algún momento ejerció o si la psicología ayuda en la improvisación o, viste, si podés llevar de un lado para el otro, porque todo eso son herramientas que viven en la Porque no- persona que... Porque no es solo para improvisar para cagarte de risa.
Hay muchas partes de la vida que uno necesita, me Improvisar imagino. para resolver situaciones. Sí. Yo creo que la improvisación te da las herramientas de la oratoria, por ejemplo, ¿no? En una empresa, porque cada uno va para el lado que le importa. Claro. Pero yo cuando Yo lo- la investigaba, Pablo, lo que más leía era eso, que hay como capacitaciones que se pueden hacer para trabajo en equipo, ¿no? Para determinar ciertos roles. Mirá, Yo Yo lo- pienso yo para lo- a justificar, no, digo, tipo, como querés, no sé, mentir o justificar, tipo, algo y sos rápido Dale, también lean. para, ¿entendés? Para justificar cualquier cosa. O sea, ya está. No fui porque, no, llegué tarde porque... ¿Tuviste muchas situaciones en la vida en las que tuviste que improvisar? Sí. ¿Se te ocurre alguna? Tiene una ahora? cara de pilla, puso. Tipo hoy. ¿Qué se acordó? ¿Se acordó? Sí. Situación en la que todo está complicado y de repente No sé, un montón. sentís que sos buena improvisando en la vida. Sí. ¿Eh? Yo siento para los que Sí, so- ¿vos? no, siento para los que somos Para mí eso es muy más estructurado. ansiosos, estructurados, sí. Sí. Que algo que te pasa de golpe, que inesperado, hay que saber cómo llevarla. Pero para mí vos resolvés muy bien, porque pasó hace no mucho tiempo que estábamos los tres y Sí. él tuvo que resolver una situación, te diría grave, o sea, de tener que informar algo que afectaba la emocionalidad de alguien de los que estamos acá y fuiste muy ¿Alguien bueno. De entendió? hecho, te felicité, te dije, no sé lo que hubiese hecho yo. Ah, sí, tenés razón. Es verdad. Ay, Sí. ¿Entendés? Sí. Me acordé. Sí, lo felicité ¿Alguien me por cómo puede improvisó. poner el auto? Como Sí, que él estaba sí. muy nervioso y de repente lo vi que hizo Sí, una sí. respiración. Vamos a Bajó como la- Vamos a contar. Estábamos acá haciendo un programa muy divertido, Primer programa, la rompíamos. Primer programa. chupando, este año. chupando vino porque vino la gente de La nube del vino. la nube del vino, qué sé yo. Y cuando terminamos el programa había pasado algo con un familiar de Ley. Entonces, Mi suegra, pobrecita, que le mandamos un todos beso a Marta. Un beso que se gigante. cayó, se lastimó, pero ya pasó todo. Entonces, Hoy- bueno, salía y le qué bueno que estuve. Claro, Y acá arriba. había que bajarla de un ondazo a decirle, Ley, esperá, pasó esto. Sí, y él tuvo las palabras, ¿viste? Cuando decís, ay, yo hubiese sido un desastre diciendo esto. Porque para mí lo más importante cuando decís algo así es no dar vuelta. Bueno, mirá, pasó, mirá, está todo bien y rápido. Claro, Y después avisarle al explicás otro qué que- pasó. Claro. ¿Ah? Mirá que está todo bien. Está todo bien, pero tu Pero- suegra, nombrar rápido a personas. Si no ¿Puedo puede pasar que contarles algo muy tus lindo? hijos. Que... Mi suegra hoy caminó por primera vez en la calle. Oh. Ah, de qué verdad, bueno. ya fue al shopping, ya compró. Marta. Brindamos con agua. Mar- por Estamos Marta. todos muy contentos por cómo lo superó. Qué bien. Así que. Bueno. Una ronda de gnilles para todo. Ronda de Nice, sí, como cocina Marta. Ah, ¿te gustó la idea, no? Sí. Porque, bueno, hay un dicho que se le dice... No, No. Yani, te pasás. No, en serio, el gnille Te pasaste. es Bueno, una bueno, bueno. comida. Mi suegra le dice, Pero mi suegra... la suegra le dice gnille a una parte femenina. Entonces, ¿cómo venís de gnille? ¿Entendés? Estás lleno, estás vacío, querés comer. Está ¿Vos bien. cenaste? ¿Te No. comiste un tubo de Pringles? Me acabo con un tubo de Pringles porque tenía mucho ¿En hambre. cuántos minutos te comiste el tubo de Pringles? No, uno chiquitito. ¿Era chiquito? Sí, Yo sí, lo vi chiquito. grande. No. ¿Qué tenías? ¿Una coca chiquita? También. Bueno, auspicia. parece? Un besicoca, besitos. Venía Che, a ¿les trabajar. parece si Sí, dale. presentamos Sí, la verdad que a sí. nuestra Estaba- estrella del día Pero de hoy? Lean, tenés ahí. Perdón, el estamos video de improvisando, Paufa. Paufa. ¿Cómo Es un juego donde tenemos que cambiar la propuesta y encima rimar. Por ejemplo, si yo le digo a un compañero, ¿me alcanzás ese pantalón? Y me dicen, ¿cómo dijo? Tengo que cambiar mi frase hasta que él quiera, rimando con pantalón. Me gustás un montón. ¿Cómo dijo? ¿Me pones a prueba ese sillón? ¿Cómo dijo? Vamos mañana a organizar un fiestón. Y así hasta que él quiera. Quedó en fiestón, listo. Seguimos con fiestón y la escena se va para fiestón. Se los dejo. Muy bien. buenísimo, Un aplauso bravo. para Pafa, que está acá con nosotros. Ley, correte un poquito más. Ay, no, ahí abrió la cámara. No, está, no, muy ya está. bien. No, ya está. Ya está, pues Pau está muy Entró, bien. entró, chicos, entró. Vení, yo soy mucho más copada. Espectacular, más- Hay rueditas. ¿A dónde? No, es un chiste, ya está, espectacular. ¿Pero hay que correr, se lean o no? Ah, no, Sí, no, hay que no, correr. Es real, es real. Está que Ley no- sucediendo en vivo. Ley no quería Nos mover. Estamos corremos. improvisando el espacio. Esto no pasó nunca en Ahí ningún está. programa. Alguien comió Nos un poquito visita, más hoy. soy Paufa. ¿Ahí quedó bien? Sí, espectacular. Bueno, bárbaro. ¿Cómo estás, Pau? Los 33 estamos bien. ¿Cómo estás, Ay, Pau? no, ¿Bien? no quise decir eso. O sea, el problema es que acá le veo la pelada, ¿me entendés? Le hablas
No, es me acuerdo difícil así. la mesa así. Eso No pasa nada. lo vamos a ir resolviendo. Lo vamos a ir cambiando, me dijo Charlie. Vamos a ir improvisando. Ah. Bien. Bien, chicos, estoy ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo? bien. ¿Habías hecho esto alguna vez, un streaming? Había hecho algún Sí. podcast, streaming, sí. Me encanta el vivo, además. Y es bueno. Toda la semana, me gusta mucho. Por eso me voy a tener el teléfono para ver ahí los mensajitos. Me gusta. Ah, Me sí, da- bueno. nos olvidamos. todo el tiempo Lo tengo, cosas. lo tengo acá Pero no abierto. importa, ahora voy a. Después me lo agarro. Ok, Quiero prestar bien. atención a ustedes. Me gusta. Acá, Acá. en el presente. Sí, sí, total. Conectando con... Ay, ¿Cómo- lo sigo bajando, perdón. ¿Cómo arranca Paufa, soy Paufa, a improvisar? La improvisación. ¿Sabés por qué me llamo Paufa? ¿Por qué? ¿Querés que te cuente o no? Obvio. ¿No te gustan los sobrenombres? Sí. Porque soy Pau Farías. Ah, inventate otro. Sí, pero es la verdad. Tirate Y uno. Paulas hay un No montón, sé. y como que me empezaron a decir Paufa porque mi mail era Claro. Paufa, Me entonces gusta. me quedé Pero empezando tiene Paufa. personalidad. Vos querías que sea tipo la mejor Claro. nota que cantaba era el fa. Y bueno. Y era- Claro. Fa, No porque sé. la gente dice No fa. se me ocurre. Ah, ahí viene Paufa. Viene Paufa. ¡Ah! Mirá lo Sí, que es sí. Pau. Entonces dije, bueno, me lo voy a dejar. Un poquito ego. Bueno, ¿y cómo arrancan? ¿Cómo arranco improvisando en mi vida? Hace 25 años empecé a improvisar. Medio de casualidad, porque mi hermano, que es más chico que yo, ha ido a ver un espectáculo al teatro con amigos ¿Al en Mar Paseo del de la Plata. Plaza? No, en Mar No. del Plata. Ah. Volvió diciéndome, ay, fui con los chicos, a ver, 18 años tenían. Fui a ver un espectáculo que vos tenés que hacer. Y yo digo, mi hermano, que su vida fue al teatro. ¿Qué vio? Y había ido a ver a Mosquito, que hacía impro. Ah, lo hemos Entonces yo olvidado. dije, bueno, me anoto en el Rojas en ese momento, sin haber visto nunca impro, y me encantó. Recontra iba con Sí, al Mosquito, match, en el Vitral. sí. la match improvisación. Era yo. estaba ahí. ¿En serio? Sí, en el del 2000 al 2003. O sea, te 2004. vimos, te aplaudimos. Sin duda. Sí, Qué Uy, cómo estamos me ahí. gustaba ir a ver eso. Sí, sí, sí. Tuvo un momento, decime si me equivoco, lo que estoy diciendo, No, ya no sé. quiero que Vas a suene decir feo, una verdad. Pero tuvo un momento que fue como un Auge. pico de éxito y qué, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Yo tengo una pensás que pasó? hipótesis. A ver, Para me mí, gusta. bueno, la impro hizo así, pum, porque acá vinieron unos franceses a enseñarla, canadienses. Entonces ahí medio que proliferó. Pero después vino el stand-up, Claro. que le ganó a la impro. Mm. Acá en Argentina, por lo menos. Después en otros países está más parejo, pero acá se ve que también pegó mucho la personalidad del argentino con el stand-up. Entonces, bueno, ahí Y- perdimos batalla. ¿Y, Pero bueno, y ya en, vamos qué, a volver. en qué podemos decir que, o sea, alguien que no tiene idea de lo que es stand-up con respecto a la impro, Claro. ¿cuál es? O sea, si hay Son medio algún- primos, porque medio que se los relaciona, pero el stand es un monólogo que lo tenés sabido de memoria. Claro. Obviamente ya tenés las premisas, los remates, después podés improvisar un poco, pero ya es una estructura. Claro. Y es lo que tiene para mí de ventaja, por lo menos para el mundo del espectáculo, es que es una persona sola puede ir a hacer stand-up. Claro. En cambio, para la impro necesitas un grupo. Ya armar grupos, sostener un grupo en el tiempo, Claro. tiene otros requisitos, otro esfuerzo. Entonces no es tan fácil, ¿no? Un grupo se arma porque venís con el envión y al año decís, bueno, ya está, chicos, basta. Claro. Entonces es más difícil sostener un Yo grupo. quiero improvisar, perdón. Venimos desde abril tratando de que venga Igual quiero- Paola. igual que quiero me decir viaje. algo. Es un 10 desde que Quiero escribí. improvisar. O sea, en serio, siempre buena onda. Después te fuiste de viaje. Me fui de viaje. Sí. Cumpliste años. Todo. Feliz En cumple. México, ¿Qué cumplir en onda México. eso? Cumplir años en México. Y te chicos. cantan las mañanitas, que son larguísimas, Eso. chicos. Yo no Ah, sabía. mañanitas. Porque después de eso viene otra parte, después viene otra parte. Ah, ¿Cómo es Les tu era Digo, cantando. ¿por qué más lento? Y no sabes dónde va a apagar la vela tampoco. Entonces, yo después Mejor necesito. sí, voy comiendo. Jugate al de ¿Ahora? al de la piñata. No, esa parte Toda ya esa no, es ya muy no. Pero ya que te mexicana. canten las mañanitas es como raro. Pero está Para Pero un bueno. bueno. ansioso, para un ansioso no Para va. un ansioso es tremendo. Ese Pero momento. nosotros estuvimos todo el día hablando de que queríamos improvisar. Sí, vamos a improvisar. Quieres jugar, Quiero Lila, está improvisar. como- Me encanta. Bueno, Qué ¿ya querés floja. ¿ya querés jugar ya? Juguemos. Bueno, listo. Bueno, porque el tiempo es muy Juguemos tirano. algo y después seguimos Divertida charlando. para sí. hablar. Bueno, hagamos así. Me echemos. Sí, me echamos. Entre charlar y Vamos improvisar. y venimos. Bueno, buenísimo. Mira, acá traje un montón de juegos para no tener que. Oh, me Bien, encantó. Me gusta. Me Vamos a encanta. hacer así como al azar. Igual les voy a decir algunos para que ustedes más o menos esperen, porque estos son géneros de series y. Eso no los voy a poner, No, no los claro. voy a poner en ese lugar. Soy medio mal. Pero por ejemplo, vamos a empezar con alguno fácil si quieren. Dale. Podemos contar una historia, Ok. ¿sí? Diciendo una frase cada uno.
en el que la frase tuya tiene que empezar con la última sílaba de mi frase. Ok. ¿Estamos? Bien, ¿Estamos dale. bien? Me Cierran los gusta. ojos para concentrarse. ¿Bien? Bueno, Sílaba sería. si querés dígame una Sí. palabra cualquiera. Así ya sabemos que la historia va a ser Chaucha. sobre la chaucha. Perfecto. Bueno, había una vez una granja. Javier era su dueño. Muy bien. ño. Ñoño estaba en la tele cuando entró mi hijo justo a la pieza. Sa. Zapatos, ¿dónde los dejé? Jejeje, dijo el papá de ñoño. Deben estar en la huerta. Tal vez. O tal vez no. No, sí, estaban en la huerta. Estaban en la huerta, dijo Ñoño. Pero lo que pasa es que Ñoño había escondido algo muy importante. Te. ¿Te parece que lo haya escondido ahí? ¿Dónde lo pudo haber escondido? Dominó, dijo. Y se puso a jugar al dominó. Que es parecido a la rayuela, pero con fichas y sin saltar. Tar. ¿Tarta de atún otra vez, mamá? Eso le preguntó a la mamá. Va. Mandalo a la mierda, le dijo. ¿Cómo se llamaba? Ñoño. Ñoño, Javier. Ñoño. Ñoño me gusta. Mandalo a la mierda, le dijo Ñoño. Basta de tarta todos los días. ¿Hacemos chauchas? ¿Hasta cuándo chauchas? Chas. La colita. En la colita, simbólicamente, porque a los niños no se les pega. Pero podemos decirle que cuando mamá hace tarta de chauchas y te la comes. Mes. Me sirve. Ve, me gusta, frases cortitas, ve. Verdad que me sirve, verdad. Dad. Dados no tengo para jugar al dominó. No se hable más, comemos chaucha todo el fin de semana. Me gusta. Que estamos re viejos. Chicos, les pido en serio. O sea, Una entradita en calor. Una entradita en Una calor. entrada en calor, por Estamos supuesto. como muy Una entrada en verdes. calor. ¿Quieren que sigamos? Yo me Sí, Sí, uno va, Bien, uno va. entonces vamos a hacer un... Esto lo dejo porque ahora Alguien me ya- está diciendo Ñoño hablando. ¿Están diciendo ñoño? Pero cada 2 minutos. Es un Ñoño. Me gusta que nos den ahí o algún idioma extranjero en el chat. Que nos den A ver, en idioma el chat, extranjero. algún idioma Y- extranjero. Entonces vos No, subtitulas. pero me subtitulas a mí. Ah, Y entre ustedes dos, uno habla en ese idioma y el otro subtitula. Dale. Bien, Yo que nos den ahí subtitulo. un idioma y una situación, si quieren ¿Alguien en también. el chat puede tirar un idioma? Un A ver. idioma extranjero. Un idioma extranjero. Que no se entienda, por supuesto. Eh, Y un título o frase o una situación, lo que Ok. quieran. portugués, dicen. Portugués. Se entiende un poco el portugués, ¿no? Bueno. Bueno, se entiende menos. Un Yo- italiano. Eu falo portugués. Entonces, no sé, o algún idioma que no se entienda tanto. Francés Francés, dicen. perfecto, francés. Gracias, ¿Y Julio. alguna situación? Ya que está, que diga la Una que- situación. Una situación. Y una situación, a ver, Julio, que dice francés. ¿Querés ir al baño? Una situación. ¿Querés ir al baño? Estás en la mitad de Francia. En la mitad de Francia. ¿Cuál es la mitad de Francia? La de la Torre Un fra- Eiffel. No, acá dice un francés en una cafetería. Bueno, Bueno. perfecto. ¿Quién quiere ser? ¿Vos querés hablar en el Yo idioma? subtitulo. Vos subtitulás. Ah, Bueno, ¿no? perfecto. ¿También en Noso- francés? No. Vos y yo muy hacemos. bien. Entonces, ¿qué hacemos? Mirá. Bien. Por ejemplo, hablas vos en Sí. francés, te subtitula Pocho. Bien, Hablo yo, me subtitula Jan. ¿Sí? bien. ¿Estamos? Dale. O sea, así nos tomamos ese tiempo de uno y uno. Bien. Vamos, entonces, un francés en una cafetería. Oh, les sous de Chipourt les morcilleurs. Uy, qué suerte que hay morcilla en la carta. La cafetería. Está bien, sí. Tiene que tener Es una cafetería francesa. Volá. Vamos, seguimos, dale. Je m'appelle Patapra. También hay batata si quieren, y si quieren pedirla también con otro acompañamiento. Je quiero le bus ichotique con un poquito de supelef. Yo quiero una milanesa con un poquito de ketchup. De soufflé.
Hijo. Cállese, traduzca la suya. No importa. ¿Chucachu? No, aquí no gusta, no gusta. Muy claro. Azúcar no. El café lo quiero sin nada, fuerte, así como toman los franceses. Marianne, si je perds ton levé, des Français sont mec. Mariana, escuchame una cosa. Acá se pide café francés o no pidas nada. Así, no gustó. Es chino, boluda. Es China. ¿Me lo podés repetir? Perdón. Peleila, gustó, no gustó. Está helado este café. Está helado, la verdad que no nos gustó. Et oui, en France, si je sais où, c'est le café de latte, pour sécher de bouquet congelé, jeter le web, un peu le Lo bien que habla Si francés. vos te tomás un café en Francia, o te lo tomás frío o no te lo tomás. Te tiene que enfriar un poquitito la lengua. Esto me lo enseñaron en la película de Ratatouille. Que el café se toma así como bien y no se le puede decir nada a un francés. Bien, excelente. Escúchame, pará. ¿Vos sabés hablar francés? No sé una palabra. Ah, bueno, Es todo pronunciación, fonética. Muy bien. Y vos sabés hablar chino. ¿Vos sabés hablar chino? Ah, muy bien. Es clarísimo. Clarísimo. Peleila. Qué divertido. Me Muy parece bueno, muy muy divertido como inventar cualquier cosa, como no estar Claro. atado a lo que vos... Claro, Ah, las reglas ¿vamos a es hacer al revés? lo que quieras, Yo podemos soy hacer. titular. Me gusta, dale. Y ellos que hablan en Eso. una otro idioma tipo chino, Dale, japonés. chino, Pero pará, chino. una cosa que sí, ya de paso vamos hablando de la técnica. Eso es lo lindo, ¿no? Aceptar, confiar, escuchar. O sea, nos escuchamos, en base a lo que escucho, me inspira, propongo y acepto. Acepto todo lo que dice y mi compañero va a aceptar lo que yo diga. No Nos vale vamos el a no. nutrir. Y no porque el no lo que hace es frenarnos, cohibirnos. Si ella dice algo y yo digo, no, eso que dijiste no me gustó, ya ella después la próxima no va a querer proponer. Claro. Entonces, clave aceptarse. Bien. Perdón. Me gusta. Perdón, Pasa dice, en- perdón. pasa esto que En yo... todas las reuniones de producción. Hay que aceptarse. Sí, hay que aceptarse. sí. Para poder aceptar al otro, primero te tenés que aceptar a vos mismo. No, pero es que es clave que hay que aceptar las propias ideas. Si ya empezamos a juzgarlas antes de proponerlas, ya arrancamos mal. O sea que sí o sí, lo primero que se nos viene, ahí. Pará, hacerlo. ahora hacémoslo. Quiero saber esto. ¿Tuviste algún alumno, alumni que no aceptara nunca nada? Bueno, es que después de un tiempito lo empiezan a hacer o lo empiezan a hacer. Porque Claro. ya llega un momento que o Pero vos, por desestima, ejemplo, achacás. caes en una empresa. Perdón, voy a Sí, vamos mechando, Sí, vamos sí, mechando, Dale, vamos dale, mechando. Winku. Ay, Y- nos colgamos. Ahí estamos. Caes en una empresa y decís, bueno, para que el jefe con el empleado, con quien sea, y arman esto. Bueno, pero que en general voy con algún objetivo, o Sí. para integrar el grupo, o para que el grupo genere más ideas, o para que se pueda, no sé, trabajamos, ponerle para que se puedan autonombrar, qué roles tienen, qué hace ese departamento que el resto de la empresa no sabe, o qué tarea hago yo que el otro no sabe qué hago, ¿viste? O hay mucho cortocircuito en la comunicación en las empresas. Claro. Mucho cortocircuito en la comunicación. Entonces también para eso, para aflojar esas tensiones. Entonces, bueno, primero es como muy lúdico porque no se van dando cuenta que estamos trabajando estas cosas que después vamos Claro. tirando. Y cuesta mucho a una empresa romper el hielo, me imagino, porque, no Mirá. sé, viene el más Claro, los rangos, jefe claro. con otro y Yo debe siempre ser les medio digo, raro. si va a estar el CEO, CEO. si van a estar Magia. los coordinadores, los directores y el resto del equipo, yo no quiero saber quiénes son, Claro. no me importa, para mí los trato todos igual. Espectacular. Y si va a estar, que esté ahí trabajando con todos a la vez, no va a estar ahí Claro. mirando en un costadito. Claro. 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 Porque- Pero es difícil como romper. Pero en general ¿no? cuando me contratan lo quieren hacer. Claro. En general viene, Claro. o sea, pedidos de arriba hacia abajo. Nunca es Claro. un empleado que dice, quiero hacer esto con Claro, mi con- jefe. No. ¿Y cuál fue el lugar más raro al que tuviste que ir a laburar? Tantos lugares. ¿Sí? Uf, tantos lugares. Pero Es como ponele. decir santos lugares. Santos lugares. Santos lugares. Pero ponele, A sí, hemos hecho Maravilloso. para 12 CEOs de una empresa muy conocida, pero que después te encontrás con que son re de igual a igual, ¿viste? Claro. Están entregados. Pero de todo. La verdad que, no sé, para todo tipo de personas y públicos, porque también hice muchas cosas en otros países. Entonces ahí también te encontrás con otra cultura, otra manera de nombrar las cosas. ¿Dónde estuviste, por ejemplo? En España, Chile, Perú. También que México. te fueron llamando para hacer estas. Sí, bueno, hice una charla para ponerle, eran directores de empresas que auspiciaban un evento de Cisco. Eran como todas empresas grandes y están todos sus CEOs que querían que hubiera una charla de storytelling
Entonces, bueno, yo preparo una charla, todo, porque ellos es como hago para presentar un proyecto al board y a la vez al equipo, ¿no? Eso Y es storytelling. sí. Como la manera de incluir en la presentación de un proyecto Ok. algo que baje a una historia real, porque a veces las empresas se olvidan por qué tienen que hacer un puente. O sea, como que vos podés preparar, por ejemplo, a alguien que quiera dar una charla TED. O... Claro. La llaman, ¿eh? Me @paufa. llaman. Terapia de Lean, se familia, puede bajar pareja. Pero pará, y esto de los Lean. Lo de los CEOs, lo que pasó que, bueno, terminé la charla, todo. Y una de las preguntas que me hicieron al último fue, bueno, pero ¿qué me tengo que poner de ropa si tengo que...? Y era como la pregunta menos esperada. Claro. Ay, ¿cómo? Oh, ¡Qué tierno! oh, y ahí como, oh, Anda como quiera. no sé, ponete una camisita, qué sé yo. Es como, esas cosas que te sorprenden también de la gente, porque... Sí. Porque bueno, yo estoy acostumbrada a estar en un escenario, a enfrentarme a mucha gente, a un público, a fracasar. Estoy como, voy a eso, voy a... Uy, ¿cómo haces cuando el público no se te está riendo? Bueno, algo hago. No Es te así, está algo prestando hago hasta que la atención. idea es llevártelos hacerte amiga del público, Claro. o sea, que sea conectar. Entonces, está buenísimo trabajar la frustración y el error, porque ahí donde estás más vulnerable es donde salen mejores cosas también, porque es como reconocerte ahí como, uy, acá no me está yendo bien. Y a veces hasta decir eso, che, no me está yendo bien, ¿no? Hasta eso afloja y podés pasar... ¿La psicología vino primero y después la impro? ¿o Las al dos revés, cosas. o- Estaban ahí y en un momento cuando yo terminé la secundaria dije, bueno, igual una carrera tengo que hacer, como que lo tenía, era como... En los mandatos. Porque lo el dijo mandato. papá. Besito. Igual una carrera tenés que hacer, ¿no? Me decía algo acá adentro. Dije, bueno. Una Me verdadera. encantaba igual la psicología, me re gustaba. Me gusta. Y bueno, me metí. Estoy como golpeando esto, ¿no? No. Parezco casero. Aunque no. Me metí a la carrera y en la mitad dije, igual no voy a ser psicóloga, voy a ser actriz, ya lo sé. Lo decidí ahí. Pero dije, igual la termino, porque como que... O sea, nunca ejerciste de No, psicóloga. Ah. hice prácticas en la No, facultad. lo tenés. Lo tengo. Lo tenés en lo que decís y en lo que Sí, hacés, me parece, ¿no? Sí, como que un poco lo ejerzo en los cursos, en los talleres, sí. Bueno, bastante. Pero para qué poder lindo, influir. nada, dedicarse a lo que uno, Más, sí. no sé, más ama. O sea, es hermoso. Bueno, quizás es Sí. parte de su historia de... ¿Sabés que nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Emperdedores? Me gusta. Son historias de personas que probaron algo, no le funcionó y después las vueltas de la vida se reinventaron y la están rompiendo con lo que hacen. Y nos auspician nuestros amigos de Click Click. Aparts. Si te estás mudando, si te estás por comprar terrenito, Alquilar. lo que quieras, Me un gusta. desarrollo. Están en todos lados. El otro día fui a un club a que mi hijo jugaba Al fútbol. al fútbol, no sé si lo puedo decir, el club El Venado. Sí, Hay vale. carteles de Por Click Aparts todos por lados. todos lados. Yo veo mucho en las subidas de las Ay, autopistas. te iba a decir eso, yo también. Pero no sé cómo hace, porque ponen unos chiquititos así, Sí. Sí. pero cuando subís Porque están todo el en mundo todos lo ve. lados. Y además, ¿dónde Porque- dejas el auto para poner el cartel? En la la nueva web, generación vas del caminando. real estate. ¿Sabías? Está viendo donde hay lugares donde la gente va a ver terrenitos. ¿Eh? Va por autopistas. Sí, Tenés puede ser cartelitos, también, sí. tenés clic, Sí. ahí Ahí aparece. está. Clic, A un clic clic. del éxito. Ah, mira qué lindo el loguito ¿Cuál de es tu Click. historia? ¿Cuál es tu historia de a un clic del éxito? Pausa. Tengo un par. A ver, contá. Todos tenemos contate un par. todo. Tengo Tengo un tiempo. par. Una fue emblemática, bueno, no sé si emblemática, pero una vez para una, no sé si el Ministerio de ¿cómo se llama? Educación. ¿Cómo se llama esto? La de la educación. El quilombo de hoy. El quilombito Ese de hoy. quilombito que frenaron todo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Bueno, ya nos estamos olvidando de cómo se dice la palabra educación. Bueno, además fui a la UBA. Cuando hice la carrera de Muy psicología en bien. la UBA, así que bueno, toda esta causa está muy apoyada por mí, porque obviamente apoyo mucho la educación pública y bueno, todo eso, lo que significa. Cuestión que de un ministerio de educación nos habían pedido un proyecto para presentar en las escuelas públicas de clases de improvisación. Como que los chicos terminaban, sobre todo las escuelas que eran de una jornada sola, jornada simple. Terminaban, entonces después la posibilidad de que pudieran hacer Talleres. un taller de impro después, las secundarias. Cuestión que yo armé un proyecto de 12 clases, bla, 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 bla. Lo presentamos, no salió. Me olvidé. Y en pandemia, ahí cuando uno tenía tiempo, me puse a mirar la computadora, a borrar cosas porque ya me la estaba llenando de cosas.
y apareció este proyecto de las 12 clases, que yo me había olvidado que lo tenía. Entonces hice una historia por Instagram. Ay, hice 12 clases de impro, qué bueno, 12 clases listas para dar. Entonces me empezaron a escribir, ay, yo las quiero, ay, dámelas a mí. La gente Ay, que no enséñame". sabía qué hacer en esa maldita pandemia. Claro, y entonces dije, bueno, y de esas 12 clases que no salieron, hice un libro. O sea, yo ahora tengo un libro, que es un manual de clases de improvisación teatral, que son esas 12 clases Qué copado. que no salieron. ¡Wow! Que fueron como 10 años después que yo las había hecho. Te reinventaste. Me reinventé y reinventé O sea, esas clases. y además escribiste un libro. Escribí un libro. No Entonces cualquiera, las 12 ¿eh? clases y por supuesto era como complementarlo antes con la teoría, con el método, con cómo se dan las clases. Así que de ahí salió. Después le fui agregando Bien, ¿eh? cositas, QR para que la gente vaya a los videos a ver cómo se hace el ejercicio. Muy bien, Así muy que bueno. se reinventaron esas 12 Qué clases. bien. Bien. Un aplauso Sí. para el momento clic de la Estás en tu noche. casa, ¿querés Bien. improvisar un poquito? ¿Qué pasó? ¿Querés No. improvisar un poquito a la noche? Sí. Ajá. ¿No? Ah, vos estás, Te lees te un estás libro. yendo por otro lado. Sí. No, lees Está el yendo para libro. algo Sí, sexual. me está yendo Sí. para otro. No digas esa palabra delante No de se Leila puede. porque da Me ponga vergüenza. nerviosa. A Leila se, Bueno, se- sensual. se pone colorada, Sensual. pero Movimiento muy sexy. No, no está. Bueno. vos sabés No, improvisar. ¿Eh? Improvisar. temas. ¿Improvisás vos en tu ¿Por qué casa? me lo preguntás colorado? Es que No aquel sé. es muy joven. No sé si No. conoce ese tema. No sé ni quién lo cantaba. ¿No conocés la Sensual, de... movimiento Ay, te viene sexy, azul, azul con sexy. ese Baile que En es general. una bomba. En general, sí. No, en Totalmente. general, ¿qué es? Ya comimos refresco, ¿no? Sí. Opcional. Ya. vamos a hacer- Hablamos, hablamos de Lambetain. No me autopercibo Lambetain, pero acá me dicen Lambetain. Sí. Estaría bueno que pongas una foto para que veas lo que me dice mi amigo. Dale, Lea, no la conoces la canción. Podés Dale, buscar, ¿no conoces a podés Lambetain? buscar una, vos podés buscar una foto de Lambetain o yo la busco y yo te la paso. Afloja, Espera. afloja. Vamos más lento. Yo te la voy a pasar. Bueno, vamos a hacer un Bueno, ¿y qué más? un ¿Qué juego. más? Vamos a hacer un juego. Más, quiero seguir jugando. Dale, vamos a improvisar más. Dale. Podríamos. Presta atención, ¿no? Porque Estoy él pensando no a ver qué prestó más. atención y lo perdimos. Sí, Pero yo- porque está mirando. No, Estaba por- buscando a Lambetain. No, mira. porque le iba a mandar una foto de Lambetain para después. Ah. Pero igual yo tengo un problema que me Le cuesta ponés prestar atención. atención a atención. la cámara. Un problema atencional. Sí. Tenés muchos alumnos, así que les cuesta. Sí, pero los obligo a prestar atención. Claro. Un ratito lo dejo, porque por ahí necesita Sí. necesita No. irse un rato. Lo dejamos. Ya está, me fui, listo. queremos Ya está. que- Volví, Volvió, volví. volvió. Se fue, Volvió. volvió. Bueno, ¿qué jugamos entonces? Bueno, podemos jugar. ¿Qué? No, nos quedó pendiente lo de cambiar, pero Sí, si quieren. es No, verdad. está bien, otro, ya otro. cambiamos, vamos. ya pasó. Ah, bueno, Sí, sí, vamos. Bueno, muy bien. Me gusta. Ah, sí. Va otra cosa. Bueno, podemos hacer un más, menos, otra cosa. Ah, más ¿Qué menos significa ¿Qué significa? esto? Significa que vamos a hacer una improvisación, alguna situación que nos diga alguien ahí del público. Y cada tanto, yo los voy a guiar, así yo me quedo afuera para guiarlos a ustedes. Les voy a decir más. Entonces, cuando yo diga más, ustedes tienen que amplificar la propuesta. Ah. Por ejemplo, voy a tomar un vaso de agua, más. Me voy a tomar el mar, más. Me voy a tirar adentro de un océano. ¿Bien? Qué Bien. divertido. ¿Sí? Sí. O si le digo menos, voy a apenas absorber un sorbito de agua. Menos, voy a tocar el vaso nada más. Ok. ¿Está? Está. Y si les digo otra cosa, ¿qué pasa? Ahí está la metain. Mirá. Pero no tiene los anteojos puestos. Cuando tiene los anteojos puestos es muy parecido. Pero bueno. no. Gracias, Lean, un amigo. Gracias, besitos. Me escriben por WhatsApp cualquier cosa. Así sexy. Así se Lean lo debe estar conociendo ahora, ese personaje, ¿o no? ¿Está vivo la Lambetain? No, no, no. No, no. ¿Se fue? El El profe. hermano sí. Se fue, se ¿El fue. hermano? ¿Quién es el hermano? Esteban. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué conocen la de la Se vida? llamaba... Nunca vi el Esteban. El... Fernández de... Mellino. Ese, Fernández Mellino. Ah. Y no, no sé quién es. Fernández Mellino. debe ser. ¡Ay, ya! Pará. Se llamará Busca. igual. Es que Gracias, justo- Lean. Cami, Qué producción. Cami, cuando gracias, hagas Cami. el reel, Pero hace te tendrías esto, que poner los ¿eh? anteojos. Te tendrías que poner los Claro, anteojos para es que que te justo haga- no se puso. La próxima. Se puso la lente de contacto, No sean por eso. ansiosos. No hagan más nada que Yanni con la cara de la Lambetain. Hay que dejar algo para la próxima, claro. La próxima con anteojos y la fotito de la meta. Claro. Bueno, ¿les Bueno, parece que hacemos dale, eso? sí, Dale, más me dale, gusta. Yo lo voy guiando. Bueno, ¿alguna situación? A ver, Situación que situación. digan ahí o qué? ¿Qué dicen la situación? No sé, bueno, no le tengo que Bueno, decir. no Una importa. sola elijamos nosotros Improvisar, hasta que sí. y después escriba otro. Dale, yo les digo alguna. Eh, Son exploradores en una isla. Ok.
Bien. ¿Sí? ¿Son exploradores en una isla? Dale. Bueno, perfecto. Espera que entró alguien, no pasa nada. Me asusté. Escucho, veo personas. Bien, explorar una isla, bien. Cuando quieran. Arranquen y yo les voy llevando para ¿Arranca arriba. uno hablando? Sí, están como entre ustedes. Dale. Situación, improvisación. Ah, está bien. En idioma normal. Normal. Oh, Por favor, en castellano, en castellano. Ay, bueno, quería entrar en el personaje. Dale, del un idioma, señor de la ¿qué isla. idioma querés vos? Digo, oh. che, qué calor que hace en esta isla. Eso, más Qué que calor. Ay, che, Ay, no puedo más. No puedo más, no puedo más. ¿Hay hielo? ¿Hay hielo por algún lado? ¿No? Vamos, nos metemos al agua. No puedo más. Otra cosa, nos metemos a... Al freezer. Otra cosa, nos metemos a... Ayúdenme. No, ya nos metemos... Él solo, por él solo. Nos metemos a... Porque ahora me la agarré con él, ¿Más? ¿sabes? Nos metemos a... Otra cosa. Un, Cállese usted. Nos metemos ¿Otra cosa? ¿No Tenés frío? que inventar vos. Nos metemos a... Ah, metámonos a la cama, así estamos más calentitos, porque ahora me agarró frío. Sigue. Sigue la situación, sigue la escena. Son exploradores igual, ¿eh? ¿Trajiste la brújula? Otra cosa, ¿trajiste? ¿Trajiste ¿La cantimplora? Esperá que tiene la que decir pincita ella. de Pilar? Bien, sigue. La pisita de Pilar. Ay, ¿No? no, pero Ay, si es mi querés, te objeto clavaste. preferido en el universo. ¿Te No, clavaste una es por, astilla? es por el que tiene acá en Ah, la ¿por los nariz. bigotes? No, ¿decís que se me sale un pelo? No, él le sale Más, un pelo por la más nariz. que se me sale un pelo. No, pará, ¿Sale una teta? es zarpado. Más ¿Tenés? que se me sale una Me teta. salen los órganos. Se me Boluda, sale el intestino. Se me sale, El se me sale intestino. Ya está, ya no dije más. La Ahora es ella caca. sola la que quiere sumar. Siga. Se me salen los órganos. Dale, sigan. Yanina, el intestino. El intestino ya está, ya pasó, ya estoy bien. Igual estamos Me en curé, me curé. Igual estamos en una isla. Ah, es verdad, volvamos a Bien, ver. menos que una isla. Igual estamos... Igual estamos en este pueblucho. Bien, menos que un pueblucho. Igual estamos en esta piecita. Bien, sigue. Son exploradores de una pieza. Bien, sigue. ¿Y el En el enchufe? rinconcito. Otra cosa. Y vos otra cosa. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la alfombra? Y otra cosa. ¿Dónde está? No encuentro. ¿Qué? ¿Dónde está el control remoto? Otra cosa. Algo con R. ¿Dónde está el revólver? Muy bien, sigue. Es lo que El admiro. revólver lo tengo yo. Yo traje el revólver. Bien, menos de yo lo traje. Yo traje la pistolita de agua. La tengo, ¿eh? Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Menos mal. ¿Eh? Sí, ¿Eh? vamos a jugar. ¿A vos Me te gusta avisan, jugar con ¿eh? la pistolita? Me Siempre gusta te mucho gustaron jugar las con la pistolita pistolitas. de agua. Siempre te gustaron las pistolitas. Bien, más que le gusta jugar con las pistolitas. A vos te ¿Qué? encanta jugar con Eso, la más todavía, Me más. gusta jugar con las armas. ¡Con la ametralladora! Muy bien. Qué divertido. Es muy como que tenés que correr mucho la mente. Claro, porque a vos se te ocurre una idea, vos pensás, ya está, vamos a ir por acá. Y de golpe te dicen, no, otra cosa. Entonces ahora, pero lo que ya tenía pensado, ya está, no quiero otra cosa. Entonces hay que estar muy disponible. Adaptación. Total. Adaptación. Muy disponible para adaptarse y proponer, que es como, la improvisación es eso, es adaptarse y proponer todo el tiempo. A veces tengo que proponer, a veces me toca adaptar. Sí. Entonces Y es estar como... Sí, disponible, pero también como ocurrente. Como que hay algo de... Es que se te ocurre cuando uno entras en el flow, viste, en el juego y te empezás a divertir y empezás a aflojar, a no juzgarte, se te ocurren las cosas. Cuando no se nos ocurren es porque estamos como pensando en decir algo, ay, no tengo que decir algo inteligente o algo copado. Claro. ¿No? Ahí no. Claro. Nos perdemos Ay, se van tiempo a en dar eso. cuenta de que soy una tonta. Claro, y está bien, ¿no? Es como, soy una tonta. Sí, y que... soy la Metine. No lo puedo evitar. Bueno, bien. Bien, muy bien, me bien. gusta, me Bien. gusta. Me Qué gusta, bueno, que tomemos somos- agua. Che, somos buenos. Tomemos improvisando, agua. ¿eh? Son buenos. Somos buenos, ¿eh? Podemos hacer mosquito, te llamo y el sábado hacemos en Placeo la Plaza. ¿Dónde estás? Pará, ¿nos contás un poco cómo viene tu Estoy. agenda? Mi agenda. Este viernes que viene y el próximo estamos en el ex CCK, Sí. actual sí. Palacio de la Libertad, con Improcrash haciendo Catarsis, que es ese formato que es un formato nuevo que lo hicimos el año pasado. Pero... ¿Qué? ¿Cómo es catarsis? Y la gente nos deja una catarsis en un papelito. Uy, me encantó esto. Me encanta.
Me encantó. Y nos ponen cada cosa hermosa. Tipo, no me banco a mi hijo que es de la generación de cristal. Oh, me encanta. Una vez un chico nos puso, tengo miedo de equivocarme, y en la R se equivocó y la tachó y la volvió a poner arriba en el mismo papelito. Fue como así, nos ponen unas cosas increíbles. Mi novio todavía no sabe que no me gusta el merengue, no sé qué, y me trae de postre merengue. Bueno, cosas re lindas, y con eso hacemos como juegos de impro. Ay, me Hacemos parece impro. muy divertido. Muy divertido, porque además hablamos un rato con la gente que nos quiera contar sobre eso. Claro. Sí, muy divertido. Muy bueno. Estamos los 2 próximos viernes a las 8, gratis. O sea, que ir 2 horas antes y sacar la entrada. Sí. ¿En serio? Sí. Ah, es un datazo. Datazo. Nosotros lo íbamos a sortear, pero pueden ir todos. Pero el 30 sí. Ganaron todos. Y el 30 estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala de Orsay. Ah, Ahí a las 10:30, hay como un festival grande que se llama Fest Jajaja, que es como de comedia, humor, y Muy ahí divertido. estamos a las 10:30 en esa No, sala. Jajaja Fest. Era No más sé por fácil qué, de pero porque decir. viene de España. Ah. Allá Ah, cambian es todo. otra cosa. Entonces se llama Fest, Fest jajaja. Jajaja. Te queda Sí. la T adelante, te tenés que ir para atrás con la J. Sí, no la ponen la T. Fest Jajaja. No está la T. Festja. Es No sé festja. por qué. Sí, Es la festja. Es la festja. Sí, la Festja. La festja. Pues es que la festja es Era- muy era mejor graciosa. Jajaja Fest. Y ahí vamos con el formato. Bueno, lo podemos hacer, total no existe. Ah, Sí. tomate, claro. El Lo Jaja patento Fest. y te la... Obvio. Está bien. Y Tomá, ahí hacemos el Festja. formato clásico, que es el de estilos y títulos. Claro, yo me acuerdo que cuando íbamos al de Mosquito era que era el Al de equipo ella, azul. no es al de ella. Era el equipo azul contra el equipo rojo. Claro, y y era el la match. gente iba tirando, por ejemplo, no sé, un lugar, no sé, la playa. Una situación, se me cayó el corpiño de la bikini. Un personaje que tenía que entrar, un idioma, Sí. ¿Me pasó? Está muy bien, está muy bien. Sí, ese Estoy era el haciendo match. catarsis. Era el match y eran 2 equipos que Me compiten. encantaba. Y después el público vota qué equipo le gusta más. Sí. ¿Extrañas algo de eso? Y extraño Hay la algo- juventud. Ay, yo también. Extraño 10 años menos. Extraño 20 años menos. Yo me extraño en el momento que iba Y a ver sí, Impro fue un Crash, y momento eso era lindo. todo lo que tenía para hacer. Y además- Cerramos los ojos. Ay, sí. Nos Y además abrazamos. eran funciones a la medianoche. Claro. Y ahora Sí. llega a las 10, 11 de la noche y yo ya estoy como, no, me quiero Pará, quedar a yo ya dormir. estoy en el programa y me estoy quedando dormida. O sea, Pero pará, no seas así. Che, deberíamos ir. Podríamos ir el 30 todos. ¿Podemos ir el Sí, 30? me encantaría. La verdad que sí. Es ¿Es muy bueno. adults only? Para quedarnos o- más. No, a veces vienen chicos, porque ya tenemos Sí. fans. ¿Quieres ir con los niños? Tenemos, de Nada que hecho, ver. tenemos No. parejas que nos Bueno, dijeron más nada. grandes. ¿Nada? Puede ser divertido. No, No, nada. no. A veces vienen con la verdad que vienen, a veces Ocho con se niños. quiere ir Sí, de a veces libre. vienen. ¿Con niños Sí, has con los hecho? niños. Con niños tenemos un formato de infantil, de improvisación infantil, que Oh, está me bueno. parece Porque ahí los espectacular niños esto. pasan a improvisar. Los niños son increíbles, porque ahí le preguntas, bueno, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y nos han dicho, árbol. Es espectacular. Árbol. Yo quiero ser árbol. Yo creo, viste, es como un adulto nunca te va a decir eso. Terian, árbol. No, pero vos sabés que nuestros hijos se juntan cuando se juntan, los más grandes particularmente, y hacen, o sea, juegan a que tienen un streaming. Entonces Ah, hay mucha improvisación. qué bien. Hay arte. Un día tendrían que dejarlos a ellos. Sí, no que- sabíamos si era muy legal, estamos como averiguando. Ah, un poco. bueno, si ustedes son los que Es un los boliche tutores. esto, Ustedes ¿viste? son los tutores. Bueno, si Vienen ustedes atados. autorizan, Vienen atados a nuestra está mano. dentro del horario de protección al menor. Claro. Pero si pueden querés hacerlo. podemos hacer catarsis de esto. Nuestros hijos vienen a todos lados. Nos sirve Hacemos sí. un remis de nuestros hijos. Todavía no pasé por mi casa desde las 8:30 de la mañana. Que Bueno, los no llevé los a la viste hoy escuela, todavía. los llevé a- Hoy no los viste. Después te pasó el ¿O teléfono sí? de un terapeuta. Yo tampoco. ¿Vos lo viste? ¿A tus hijos hoy? Sí, sí. Ah, ¿Vos los viste? No. Y Yo bueno, tampoco. entonces, no te puedes quejar. No, solo los fui a buscar, los vi Chicos, de vayan yendo, remisera. si quieren yo me quedo con papá. O sea, la estamos pasando. O sea, Bueno, los- ella dijo que hagamos catarsis. Sí, hagan catarsis, por supuesto. Y que Pero con ¿los esa querés ver o catarsis no? Vamos a improvisar. O sea, tu idea es que los querés ver o no. Depende, a veces no. Hay momentos. Son momentos. ¿Tengo que decir la verdad o tengo que decir lo que tengo que lo correcto? ¿Y qué harías con esta catarsis, por ejemplo, en tu obra de improvisación? Sí, Bueno, podemos hacer una improvisación con esto, con madres Dale. que no quieren ver a sus hijos. Con el Padres. 80% de los que nos están O viendo. hacete la madre. Ah, no, padres. Mapadres. Sadres, se llama mapadres. Ezequiel el hijo. Cedres. ¿Cómo?
Ezequiel el hijo. ¿Ezequiel se llama el hijo? No, que después me va... Que Sí, mirá si me bueno. está Pobre, bien. ¿qué edad tiene tu hijo? Ah. 10. ya Para está ver, grande. déjame pensar a ver qué podemos hacer de estilo. Estoy pensando. Tiene de todas las edades igual, así que. Hay de todas las edades. Déjame pensar. A ver qué juego podemos hacer. Qué lindo, Podríamos hacer una última palabra. Una última palabra. Pero sería así. Por ahí una persona de ustedes, o dos de ustedes, como quieran, o yo también, no importa, podemos sortear. Dice la última palabra de la frase que dejemos incompleta los que estamos haciendo los Ok. textos. Me gusta. Dale. Dale. ¿Hay quién quiere hacer esa? Yo digo la palabra. ¿Vos sos el que completa la frase? Dale. Perfecto, nos completa la frase a las 3. Dale. Nosotros somos las madres Me gusta. que nos encontramos en una terapia de madres. Me gusta. ¿Les parece? Bien. Sí. Sí. Terapia de madres. ¿Quieren que yo sea la psicóloga o somos las 3 madres? Lo que vos tengas. Vos sos la ganas. psicóloga. Ya está entrando, Vos sos mira, la ya está entrando. Me ya gusta está que entrando. vos seas la psicóloga. Dale, yo soy la Ya está, psicóloga. Bueno, bienvenidas a esta terapia de madres donde vamos a tratar muy fuertemente los Problemas. problemas que tenemos. Yo las entiendo, chicas, y por eso traje este Libro. libro redondo que también sirve de pelota Sí, la para presta recordarles. atención a No, lo no, que- me gusta esto, está muy bien, está muy bien. Atención. Así que bueno, Marita, ¿querés contarnos tu caso? Muchas gracias primero por este espacio y te quería decir que te traje un... Un juego de mi hijo que la verdad no lo soporto más. Era una sola palabra. No importa, no importa. Y con este juego... Repetilo vos. Y con este juego de mi hijo, que la verdad que no lo soporto más, te quiero mostrar el porqué de mi... Enojo. Porque no puedo seguir estando de esta forma en mi... Mi casa. Y el juego es realmente... repetilo vos. No puedo en mi casa. Eso. No, en mi casa. Entonces el juego es... te vuelve completamente Loco, me saca. loco, me saca. Tranquila, te estoy viendo, estás atravesando por un momento muy Muy fuerte. fuerte. Así que yo que vos me tomo un Agarompa. agarompa y relajá un ratito porque ahora Josefina nos va a contar sus Problemas. problemas también. El otro día Juancito se metió un dedo. En el orto. Lo tenés que decir, Juancito. Se metió un dedo en la cola. Y Dijo en el orto. En el orto. Dijo en el orto. Yo escuché que dijo en el orto. Qué despacio que baja. que habla. Y cuando dice orto lo baja. y me pareció Demasiado. Bueno, hay que entender que los chicos están conociendo su propio cuerpo y que a veces es una cuestión de que están explorando Los orificios. las orificios. Porque hay las y los orificios, Claro. como todo. Entonces, mejor hablar con él y decirle que lo haga en su En su pieza. pieza. Pero ¿sabés lo que pasó? Entró y hizo... Caca. ¿A dónde lo hizo? ¿A dónde? No me digas que fue en el En el comedor. comedor. ¿Juancito es tu hijo o es tu perro? Porque tal vez, ¿viste? A veces yo entiendo que las personas tienen perros y creen que son sus hijos. Eso es una modalidad que se usa en las grandes ciudades. Entonces, él es de raza De raza de campo. de campo, es un perro de campo. No, es un niño. Ah, Es un niño de campo. es un niño de niño campo. que cree que el comedor es un... Su baño. Bueno, me parece que hay un tema de límites. O tal vez deberías ayudarle con una Enciclopedia. enciclopedia, que no sé si siguen existiendo, pero si vos buscas la palabra inodoro o pelela, tal vez Juancito lo vea y se asuste. asuste, entonces no quiera más Hacer caca. hacer caca. Hasta que encuentre un baño, porque si no va a ser un Claro, va a problema. ser jodido. Y yo creo, chicas, que para subsanar estos problemas deberían Juntarse. juntarse y visitar al Al cacólogo. cacólogo. Ya está, se fueron de Bueno. Porque Quiero vos decir- no le Se tirás quedaron una patada. pensando, No, bueno, en el problema pero de tenés él. que creer un poquito. Quiero decir que a todo esto me vino
A la ¿Te acordaste mente. de algo? ¿Te acordaste Sí, de me algo? acordé de Dios algo mío. que lo, lo hablé hace poquito con mis hijos. No, que tenemos un amigo, no voy a dar nombres, Queremos los nombres. un hijo de un amigo que cuando era chiquito venía, hacía caca en cualquier lado. O sea, en mi casa vino y hizo 2 veces, uno en el comedor y uno en la pieza de los chicos. Exactamente esto. Era Increíble, Raza pero no le dije a Campo. propósito. Sí, les jodemos porque son del campo de Entre Ríos. ¿Pero qué edad? ¿A qué edad? No, cuando tenía, no sé, 2 años. Ah. Chiquititos. Ya tienen 10. Marcó el territorio. Y una vez yo estaba trabajando, también fuimos un fin de semana a un lugar, y yo estaba trabajando con la computadora y vino al lado mío y se bajó el pantalón y hizo caca acá al lado mío. Y nada, queda como una anécdota siempre muy graciosa. Que el sentiste pibe se árbol? bajaba los pantalones y cagaba en cualquier lado. Claro, pero eso porque los padres no querían Un poner saludo, pañales. un saludo para Simón. Genio. Porque a los 2 años todavía medio que está ahí con los pañales. Sí, pero bueno, ya no usaba pañales, bueno, no me acuerdo qué pasaba, pero era gracioso. Era muy No usaba pañal, No pero veas tampoco este usaba programa. pelela. O sea, Lo queremos mucho. Sí. Bueno, le pintaba. él está chocho, Simón. le ¿Qué pintaba- tal? Claro. Simón, cuando sabemos. veas esto, Ah, cuando buenísimo seas cuando grande, vea esto la novia en su adolescencia. Gracias, Pocho. No, va a ser- es una linda, es Un una muy linda amigo sos, anécdota. ¿eh? Tiene Digo el buenas tío Pocho acá. anécdotas. No, no que le cuenta la anécdota. Ay, bueno, Ay, qué no. suerte porque justo tenía ganas de hacer. Pero muy Te dejé bueno. un regalito en el bolsillo. Pocho, tío Pocho. Imaginate, ¿eh? Estaban jugando, uy, no, pará, y se baja y. ¿En serio? Sí, Wow. sí, sí, está muy bueno. Muy bueno. Bueno, hay una época en que los chicos estaban aprendiendo. Sí, claro, claro. Y bueno, y ahí Era- aparte de ahí corriendo a llevarlos a cualquier Quedó como, lugar. quedó como una anécdota muy divertida. ¿Qué onda lo que surgió post pandemia con todo lo que es virtual y dar clases? ¿Cómo es dar clases virtuales? Surgió en la pandemia porque la verdad que era como estar encerrada, no podía ir a dar clases ni a hacer shows, entonces empecé a hacer cosas online. Y descubrí un mundo que no sabía que existía, ¿no? De esto de las formaciones online. No Pero se sabía. mantuvo, se Se mantiene. mantuvo porque a mí me gustó, como que me gustó, lo probé y dije, yo me quedo acá también, porque hay gente que se puede conectar de todo el mundo. Y está buenísimo, gente que, o de todo el mundo, o de la Patagonia, ponele. Claro. Que no llega nada. Claro, que no tiene. Claro. Claro. Que hay un pueblito, o no, una ciudad que hicimos acá, viene una persona por año a dar un curso, una capacitación, y no tienen. Entonces está buenísimo que la virtualidad te conecta un montón. Y bueno, yo adapté todas las dinámicas al Zoom. Sí, al Zoom. Entonces los hago parar, pongo música, hacemos de todo. Claro. Pero Todo. es vos y esa persona. No, que- no, es Grupo. grupal. Son como 30 personas cada vez que nos conectamos. Wow. Sí, entonces hago hacer cosas en salas de A2 o de A4 o todos a la vez. Claro. Ya le agarré mucho el ritmo y la dinámica a estar todos en el vivo. Les pongo música y bailamos y nos movemos el cuerpo, hacemos caminatas, hacemos de todo. Y aparte, pienso que para el que es un poco más vergonzoso, es más fácil, ¿no? Claro, no mucha pararse gente- frente a un grupo Total. en vivo. Mucha gente se animó a claro, que te probar animás, es- porque era online, que Claro. no hubiera venido nunca presencial, Claro. que me lo dijeron. Que era como, bueno, yo me animé porque esto era online, Sí. está en mi casa y en la tele. Claro. Si no, nunca se hubieran animado. Sí. ¿Y cuántos grupos tenés así? Y yo ahora tengo como un club de impro que es más para profes, facilitadores, coaches. Qué bueno. qué bueno. Empezaron como un poco a seguirme con los videitos de YouTube, pero a buscar dinámicas para sus alumnos. Entonces medio que empezó a seguirme ese público. Y entonces ahora somos como 100, ponele. Y el que la quiera seguir, Es un ¿dónde te tienen que montón, seguir? Un Pau? montón. Arroba soy Paufa en Instagram y si no también en YouTube soy Paufa. Arroba soy Paufa. Sí, ahí estaba, justo cambiaron. Pero soy Paufa y. Yo no puedo creer que esté terminando. Sí, pasó Es muy muy- rápido. ¿Vieron? Y bueno, ahí, Hola. ahí entran todos los links de YouTube. Yo ayer estuve mirando muchos. Y ahí está muy bueno. Está muy bueno. Es muy divertida. Está Sí, muy bueno. y después, bueno, doy intensivos porque tampoco, como me aburre dar clases todas las semanas. Claro. Sí. Entonces hago intensivos por mes. Hago uno por mes, 5 horas, un sábado ahí, full. ¿Ahí es presencial o Este es, virtual? presencial. Ok. Es presencial y es para todo público que quiera venir, que más o menos le guste, quiera ver cómo es la impro y que quiera aprender cositas. Y también voy poniendo como diferentes temáticas. Merendamos, como que ahí es más, está bueno. A los que hacen teatro, a los que hacemos, me voy a Ay, incluir. me gusta. Teatro, no, seguro viene bien o no hacer Claro. este tipo de... Sí, porque también pasa que el actor, ¿no? O la actriz, yo vengo también del mundo del teatro, yo hice muchos años teatro Sí. con Alejandra Boero, yo antes de hacer impro hacía teatro. Ay, yo hice en Andamio 90. Sí, en 90. Sí. De hecho, mi primer profesor fue ¿te Claudio acordás cuando Tolcachir. hicimos?
Tocachín, nunca hice en timbre 4 porque me quedaba siempre. Pero era con mi el- primer profesor que era asistente. Fue mi vecino. Mirá, grosso, ¿no? Además, Querías timbre 4 tirar tiene una, unas horas. ¿no? Timbre 4 tiene unas horas Ahora espectaculares. se fue a vivir a España él. Ah, mira, sí. mamá me dice. No más tu vecino, no, no. cortar, Entonces, para los actores y las actrices, está buenísimo tener la herramienta de la improvisación, porque te salís un poco de, bueno, ¿qué pasa si no me dan el texto exacto? O si mi compañero no me da el pie, ¿cómo haces para eso, no? Claro. Para fluir un poquito más. Muy bueno. Sofía Paola. Para eso, para la vida en general. Para la vida. Bueno, miren los videos de YouTube, entren al Instagram de Pau, a YouTube, todo. Te agradecemos mucho por estar acá. Gracias por Gracias. venir. Muchas gracias, fue muy divertido. Gracias. Hermoso martes, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados viéndonos y el que no lo vuelve a ver el programa. Así que bueno. Nos encontramos el Eso, martes que chicas. viene. Gracias. Martes que Nos vemos el viene. martes que viene. Gracias. Chau a todos. Gracias.